bienvenidos. Ya se inicia otro encuentro con nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Viernes a viernes, estamos a 12 de agosto de este 2022. Que sea un buen mes para todos. El mes del corazón, el mes de la solidaridad, el mes de la montaña, entre otras cosas. Nosotros nos juntamos para compartir, para conversar algunas cosas que son importantes de nuestra Universidad Católica de Valparaíso y que las presentamos en sociedad. Sobre todo lo que dice relación con la academia, los trabajos investigativos, los intercambios culturales. Hoy día estamos, como todos los días viernes, en transmisión simultánea UCB Televisión, el primer canal de la familia en Chile desde el año 1957, con múltiples programas, con muchos de los programas que se hacen en producción nacional, obviamente respetando y resguardando también el trabajo de nuestro país. Pero sí también tenemos series de estas clásicas, música, tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos cultura, todo eso en UCB Televisión. UCB Radio es nuestra señal local 103.5, una radio con 28 años aquí en la quinta región, pero también en la señal online nos permite llegar a todo el mundo. ucbradio.cl, música 80-90, y desde ese ámbito musical, ¿no es cierto?, recorremos la actualidad con las cosas importantes que quieren escuchar distintos programas, ¿no es cierto?, y distintas audiencias que siguen esta importante emisora que es la UCB Radio, que está transmitiendo simultáneamente. Señalar que, bueno, en los próximos minutos vamos a conversar con Rolando Chamimagui, que es docente de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra PUCB, que es profesor, doctor en Ciencias Químicas, y dentro de la investigación ha publicado más de 100, ámbitos de la investigación en nuestro país, más de 100 publicaciones. Hablando del cambio climático, del desafío no solamente para nuestro país, para el mundo, de cómo enfrentarlo, de la contaminación. Temas muy atingentes a nuestra realidad social, cultural, político también, ¿no es cierto? Y no solamente aquí en Chile, a nivel mundial las cosas han cambiado y es necesario tener esta mirada. Lo conversamos con Rolando inmediatamente, que lo tengo en situación virtual, como lo hemos hecho en estos últimos años ya, incluso más de 2 años. Rolando, bienvenido, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, mucho gusto. Rolando, no habíamos tenido oportunidad de contactarnos en este espacio de los días viernes de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día vamos a hablar de un tema que obviamente es atingente, que corresponde también a la nueva mentalidad, no solamente de nuestro país, a nivel mundial, el cambio climático, cómo lo estamos enfrentando, cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, que están por delante. Yo sé que has escrito mucho respecto del tema. ¿Quieres plantear un inicio de alguna manera? Dale nomás. Bueno, sí, yo creo incluso creo que es bueno puntualizar un par de cosas. Lo primero, que todo el mundo piensa que volvimos a la normalidad, que este ha sido un año lluvioso. El tema es que tenemos tanta sequía que todavía no nos hemos dado cuenta que incluso este año es más seco que lo normal. Es decir, el cambio climático es algo que llegó para quedarse y y por lo tanto tenemos que convivir con ello y tenemos que plantearnos soluciones para esto. Y las soluciones están en dos ámbitos. Uno es el ámbito de la mitigación. ¿Qué significa la mitigación? Es reducir la producción de gases de efecto invernadero. Es decir, generar acciones para buscar esa reducción. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, a través de el recambio de combustibles, la eliminación de los combustibles fósiles, ir hacia una bioeconomía. Una bioeconomía es una economía basada en la naturaleza y no basada en los combustibles fósiles, el tratamiento de los residuos, etcétera. Sin embargo, hay otro elemento tan importante con la mitigación que es la adaptación. ¿Y por qué digo eso? Porque por más que no produzcamos más gases de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero que ya se produjeron siguen en la atmósfera y por lo tanto lo que provocó el cambio climático sigue ahí. Y Es eso un significa remanente. que ¿Cuánto dura eso más o menos, Rolando? vamos a estar hablando 80, 90 años. Uf. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Es decir, la escasez hídrica, el cambio de clima, el tema de la poca nieve, etcétera, son temas que están ahí, ¿cierto? El aumento de las marejadas, por ejemplo. Tenemos que adaptarnos también a este cambio climático. Y esto significa acciones de optimización en el uso del agua,
acciones de reforzamiento por ejemplo, todo el borde costero, acciones tendientes a evitar la turbidez del agua cuando cae, ¿cierto?, de la cordillera rápidamente por aluviones, etcétera. Entonces tenemos dos elementos: mitigación y adaptación. Ya, mitigación, adaptación. Este es un cambio cultural que ya es necesario, que debió haber comenzado hace tiempo atrás. Ahora, se han hecho esfuerzos y se han conseguido logros. Por primera vez en 16 años, las energías renovables representan más del 50% de la generación del sistema eléctrico nacional en el mes de julio. Es una información actualizada. Se están dando pasos, ¿no? Sí, ojo que también hacia atrás también teníamos eso, pero con energía renovable, energía hídrica de represa. El problema es que ha bajado también el tema del agua para lo que ha sido toda la energía hídrica de represa. Lo que sí ha subido mucho es todo lo que es la energía solar y la energía eólica. Eh, Energías que tienen un elemento no favorable, que es que no están presentes durante todas las 24 horas del día. Entonces se requieren tecnología para poder armar la generación de energía. Y de ahí está el tema del hidrógeno verde, que el hidrógeno verde no es Claro. otra cosa, una forma de almacenar la energía solar y eólica, que son energías verdes. Sí, y esto lo hemos conversado también en otros programas con otros docentes de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Ahora, ¿cuáles son los puntos más complicados que tenemos que revertir, a tu juicio, Rolando? Porque, a ver, si hablamos de la energía solar, por ejemplo, en el norte, ¿cómo traspasamos al sistema interconectado para que llegue a todo el país? Si hablamos de la energía, ¿no es cierto?, del sur, ¿no?, hidroeléctrica, también, ¿cómo la... te fijas, Bueno, la está, eólica, cómo la proyectamos y la distribuimos en el país? ¿Ese es un punto? no, ese no es el problema, porque hace un poquito más de años, ya tenemos sistemas interconectados del norte grande con el sistema central. Es decir, tenemos desde el norte hasta la región de los lagos un solo sistema en el cual distribuimos la energía. Por lo tanto, la energía solar que podemos tener en el norte puede Ujú. llegar al sur o en cualquier lugar. Yo creo que lo que nos falta un poco también es conciencia en las casas, conciencia en las personas, en temas de cómo hacer eficiencia energética también en el propio hogar. ¿Mm? Cómo incorporar también todo lo que es la energía fotovoltaica en las casas, cómo incorporar la energía termosolar en las casas. Y ahí, claro, es un aspecto que también hay que tomar en Pon- consideración. Ponderar, ¿no ¿Mm? es cierto?, el hecho del costo que esto tiene, ¿no? Claro, si uno lo prorratea, digámoslo de esa manera, ¿no es cierto?, por la cantidad de años que va a usar, en el fondo la economía se nota, se entiende, pero no es fácil traspasar esa información. Debiera también el Estado, hablemos, ¿no es cierto?, no gobierno de turno, hablemos del Estado, subsidiar este tipo de acciones, digamos, domésticas. Bueno, de alguna forma sí. De hecho, las viviendas sociales ya se están incorporando paneles termosolares, ¿no? Pero las viviendas nuevas también ha habido un cierto movimiento, pero yo creo que esa transformación, como se hizo en Alemania, como se hizo en otros países, eh, hubo un subsidio estatal para esta incorporación de energía, llamamos sol, y Alemania no tiene el mismo sol que tenemos nosotros, ¿verdad? Eh, y ellos lo pudieron hacer. Pero hay otro punto importante que también tiene que ver con la educación, y es el tema de los residuos. Quiero comentar que los residuos orgánicos en general, cuando se degradan, cuando los residuos orgánicos van a un relleno sanitario, a un vertedero, se convierten en metano. El metano va a la atmósfera y un metano equivale a 28 CO2 en términos de gas de efecto invernadero. Entonces, todo lo que es el manejo de los residuos orgánicos también es un elemento fundamental para controlar o para mitigar la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que tener también una política importante en lo que es el reciclaje, la revalorización de todos los residuos orgánicos que se generan fundamentalmente en los hogares. Y en los hogares también
capacitar, por ejemplo, para que tengan sus composteras, es decir, los residuos orgánicos los puedan incorporar, hacer sus propias chacras, sus propios cultivos, hacer mini composteras, ¿cierto? Y evitar que todos estos residuos orgánicos vayan al vertedero, se transformen en metano y por lo tanto el metano yo diría que va a ser el principal gas de efecto invernadero una vez, ¿cierto?, que todo el tema energético se vaya solucionando. Eh, a ver, se desprende, ¿no es cierto?, con lo que tú estás comentando, el tema de la conciencia doméstica. Decíamos con esto de los paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, en las casas. ¿Hay conciencia, hay conocimiento cabal de la situación que estamos viviendo por parte de la ciudadanía en términos generales? ¿Cada uno de nosotros ha tomado conciencia? Esa es la pregunta de fondo, porque a lo mejor también, indudablemente, eso nos está faltando. Vemos como que esto lo verán nuestros nietos, es un problema muy a futuro, pero lo estamos viviendo ahora. Y tú me sitúas, ¿no es cierto?, que esto tiene efectos a 70, 80 años más. Entonces, ¿tenemos esa conciencia? Yo creo que de alguna manera hay conciencia ya de que el cambio climático llegó y hay que hacer algo, pero yo creo que no hay conciencia en qué es lo que tenemos que hacer. En muchos lugares se siguen botando cosas, se sigue botando los residuos orgánicos, siguen las quebradas llenas de basura, ¿verdad? Eh, los autos individuales, un auto por chofer, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera. Mm. No hemos tenido la conciencia, y las mismas municipalidades, las municipalidades tienen que empezar ya de alguna forma a, a, a recoger la basura en forma segregada, de tal manera de poder ir a la valorización, no llegar, recoger y botar. Y eso mismo, ¿cierto?, tomar conciencia de que la basura tiene un costo. Resulta que el 10% paga algo de la recolección de basura y el que paga da lo mismo lo que genera, paga lo mismo. Y el resto no paga nada. Es distinto, ¿cierto?, cuando uno tiene la cuenta y dice, pucha que está caro, voy a bajar un poquito el consumo, ¿verdad? Pero cuando pasa el camión de la basura y se lleva la basura, da lo mismo cuántas bolsas ponga, cómo lo haga, y no hay ningún incentivo a la valorización, a la segregación o al hacerlo de otra manera. Entonces ahí creo que el Estado, las municipalidades tienen que ir hacia, eh, hacia políticas más agresivas en ese punto. Y eso es difícil cuando finalmente las municipalidades tienen un déficit en lo que es el tema de la recolección y disposición de basura y van hacia lo más barato y no a lo que sea más amigable con el medio ambiente y con la reducción de gases de efecto invernadero. Ahora, no quiero que nos metamos, digamos, directamente Rolando, en el tema político, digamos, pero son decisiones políticas, ¿no es cierto?, las que cruzan, obviamente, este tema que estamos conversando. Y la política es cortoplacista, porque estamos viendo a 4 años, ¿no es cierto?, se anda buscando los réditos de un lado del espectro político o del otro, según sea, ¿no es cierto?, el momento político que está viendo el país. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Porque este es un escollo, este es un punto, digamos, de desencuentro. No se están haciendo políticas a futuro, a largo plazo, a 10, a 15, 20 años. ¿Por qué? Porque la política es buscar el rédito inmediato, digamos, para continuar en el poder. Eso en términos generales, alguien podría cuestionarlo, ¿no? ¿Tú ves que está faltando eso, una proyección a 20, a 30, muy a futuro, no a mediano plazo? O sea, por último a 10 años, Ujú. pero más justo. Pero hay cosas, como decía antes, el tema de los residuos. ¿Qué alcalde le va a querer cobrar a sus vecinos la recolección de basura? Claro. De verdad, cuando es totalmente impopular. Pero no puede ser que si tenemos 350 comunas, hayan 350 contratos de recolección y disposición de basura. O sea, debería ser una cosa más centralizada, existir una superintendencia, así como existe una superintendencia de servicios sanitarios y el agua potable y la recolección de agua servida está centralizado, ¿cierto?, en una concesión que tiene una cierta región eh, y no está a cargo de las municipalidades, ¿verdad? Pero el tema de los residuos es un tema complejo que hay que resolver en forma importante. Ahora, el tema de la energía creo que se está desarrollando, hay muchos proyectos. O sea, Chile es un ejemplo de lo que ha sido la proliferación de la energía solar a nivel mundial.
Eh, Creo que nos falta un poquito más de eficiencia energética en las casas, ir hacia quizá la electromovilidad también, ¿verdad? En términos de disminuir emisiones. Y yo creo que muchas empresas están de alguna forma implementando medidas. Sin embargo, las medidas que implementan son aquellas que económicamente les es viable, pero llega un punto en que para hacer reducción de gas de efecto invernadero hay que invertir, o sea, hay que, y ese dinero las empresas no lo van a invertir, o el Estado no sé si no lo quiere invertir, pero hay muchas medidas que son fáciles, o no fáciles, pero son rentables, uno las hace por sí sola. O sea, yo por ejemplo en mi casa puedo poner un termo solar, ¿cierto? Y en 3 años lo pago con el ahorro que tengo en el gas. Exacto. Sí. Entonces, tengo un cierto incentivo, pero llega un momento en que las siguientes medidas para descarbonizar el sistema implican una inversión que de alguna manera el Estado tiene que tener una política un poquito más agresiva al respecto. Y en este proceso, ¿no es cierto?, de descarbonización de la matriz energética, ¿cómo estamos? Porque lo que ha sucedido aquí en Ventana, ¿no es cierto?, con Codelco, es un claro, digamos, síntoma de lo que está afectando a nuestro país hace muchos años y lo que viene. ¿Cómo ves, digamos, ese cambio? Mira, ojo que, lo de ventana no tiene mucho que ver con los gases de efecto invernadero, ¿eh? Porque no podemos, eso tiene que ver con materiales contaminantes que Sí. no son gases de efecto invernadero, ¿ya? Pero efectivamente, pero ya la central a carbón de ventana ya no funciona. O sea, las centrales a carbón están cerrándose, pero lo importante es que también tenemos que tener la seguridad energética para tampoco limitar el crecimiento del país. Por lo tanto, yo diría que hay que incentivar otro tipo también de energías renovables. Yo creo que las hídricas de pasada no podemos olvidarnos de la energía hídrica, eh, que a veces es tan vilipendiada, ¿verdad? Pero es una energía limpia. O sea, de repente, por ejemplo, ahora toda la gente que vive alrededor de Rapel reclama que el, tra- que el lago tiene poca agua, que estamos afectando, pero recordemos que eso antes no existía. Eso es un lago artificial que se creó y que a lo mejor en la actualidad no podría realizarse porque habría mucha oposición al respecto, pero cuando cambia y se generan otras geografías que también son favorables. Rolando, Eh, perdona, con todo lo que tú has publicado, digamos, con el trabajo investigativo, con la cercanía que tienes del tema, ¿se puede hacer un parangón? Pero claro, evidente, a la luz de registros, ¿no es cierto?, de alguna evidencia científica, respecto a lo que fue el periodo, ¿no es cierto?, de la pandemia y la realidad post-pandémica o anterior a la pandemia, ¿no es cierto?, que sirva de clara muestra, ¿no es cierto?, cómo hemos contaminado, cómo el efecto invernadero está asociado, digamos, a las costumbres del día a día. ¿Hay una evidencia empírica, digamos, antes y en el momento de la pandemia? Mira, hay un aspecto que es súper importante. Mucha gente dice, con la pandemia se comprobó que esto se puede eliminar. Pero ojo, con la pandemia lo que pasó es que generamos menos. Pero lo que ya, como dije al principio, lo que ya generamos está. Por lo Mm, tanto, eso no tuvo ningún efecto en el cambio climático, ya. eh, por un lado. Por otro lado, el efecto pandemia también generó eh, que perdieron un poquito el rumbo en el tema de los residuos. El tema, ¿cierto?, de tanto desechable, ¿cierto?, de todo en sus bolsas individuales, el tema del delivery, o sea, aumentamos también en muchos residuos individuales. Y nos olvidamos un poco de algo que habíamos partido, que es que en Chile a propósito se generó hace unos años atrás la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor y promoción del reciclaje, que lo que busca es que la empresa se haga cargo de los residuos que generan, y tienen un plazo para hacerlo.
Entonces todo lo que es fundamentalmente envase y embalaje tiene una responsabilidad eh, para irlo haciendo. Y obviamente con la pandemia todo eso como que se quedó un poco detenido, ¿no? Esto significa, por ejemplo, que si yo vendo un televisor, ¿verdad? Tengo que hacerme cargo de la caja donde va el televisor. Entonces esa empresa que vende televisores tiene que por lo menos recolectar y reciclar Claro. parte de eso. Y eso implica que las municipalidades van a tener que empezar también a lo que yo decía antes, a realmente implementar sistemas de retiro segregado. Porque finalmente, si Soprole tiene que reciclar los envases de yogur, finalmente los envases de yogur llegan a las casas, no llegan a los supermercados ni a la... Entonces, ese plástico tiene que ser recolectado en forma segregada. Y ninguna municipalidad todavía ha empezado con la segregación. Hay unas poquitas, ¿cierto?, que ponen puntos verdes, etcétera, pero la segregación no ha comenzado. Sí. Entonces creo que hay que darle mucho impulso a todo lo que es esta ley REP y con el compromiso de recolección segregada fundamentalmente para empezar a reciclar el plástico, el cartón, las latas y la materia orgánica. La gracia es que al recolectar todos los envases y embalajes, la materia orgánica queda libre y por lo tanto también se le puede dar un reciclaje. Entonces, hay avances. Yo diría que a nivel latinoamericano nosotros nos hemos movido súper bien. Todo lo que es el desarrollo de energía solar, energía eólica, se ha movido bien. La ley REP fuimos uno de los primeros países en general en Latinoamérica, a pesar de que leyes similares tenían 20 años en Europa. Pero por lo menos son caminos que podemos hacer. Ahora, nosotros siempre tenemos un dicho que es la suma de pequeñas acciones generan grandes cambios. Por lo tanto, no podemos pensar que solamente son los grandes los que pueden hacerlo, sino también los Sí. pequeños. Es nuestro pequeño mundo, ¿no es cierto? Nuestro pequeño entorno. ¿Ah? Eso es tener esa conciencia que es lo que hemos estado hablando. Ahora, lo que tú señalas respecto a las empresas es súper importante, ¿no es cierto? Que son externalidades negativas, se tienen que hacer cargo, obviamente, con esta responsabilidad social que tiene que compartirse con la ciudadanía y con los nuevos tiempos. Ahora, tú señalabas también que a nivel latinoamericano no estamos tan mal, digamos, eso es lo que percibimos, por lo menos. Pero te quiero preguntar, conocedor del tema de esta materia, con tu trabajo investigativo, con todas tus publicaciones, ¿cuál es tu expectativa a futuro? ¿Eres positivo? ¿Eres optimista, digamos? La especie humana siempre se ha tenido que adaptar, ¿no es cierto?, para evolucionar. ¿Tú crees que aquí necesitamos adaptarnos rápidamente a los cambios, a nuestra actitud, digamos, pro beneficio, digamos, del medio ambiente, de todo lo que estamos conversando? ¿Vamos a llegar a ese momento? ¿Cuál es tu percepción de un futuro más o menos cercano? Mira, dos cosas. La primera, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que esta es como la primera generación que va a sufrir los efectos del cambio climático y la última que tiene la posibilidad de hacer algo, como primera cosa. Y lo segundo es que de alguna manera la humanidad siempre se la ha arreglado como para adaptarse a los temas. O sea, en la década por ahí de los 40, hace más o menos del siglo pasado, ¿cierto? Hubo un libro que se llamaba Los límites del crecimiento, que decía que más o menos en la década del 70, del 60, se iba a llegar a un punto en que el mundo iba a colapsar por falta de alimentos. Sin embargo, aparecieron los fertilizantes, aparecieron un montón de cosas, ¿cierto?, que lograron que eso se revirtiera. Cuando empezó la revolución industrial también hubo problemas, ¿cierto? O sea, siempre la humanidad de alguna manera se la ha arreglado para sobreponerse, adaptarse a los cambios. Y yo creo que esta no es... hay que ser optimistas, porque si Ujú. somos pesimistas, realmente cuando decimos el planeta se va a acabar, no es que se acabe el planeta, o sea, el planeta, lo que es la parte física va a seguir dando vuelta alrededor del Sol, lo que no va a haber es vida arriba, ¿verdad? Sí. Pero hay que ser optimista y yo pienso que la humanidad tiene las herramientas como para sobrepasar este escollo que tiene y creo también que lo importante es que
tenemos que tener la conciencia, tenemos que todo el mundo participar, no podemos dejar que esto sea solamente decisiones políticas, decisiones a nivel de autoridades, sino que tiene que ser una participación absoluta de todos los Sí. estamentos de la sociedad. Sí, y eso lo vemos a diario, fíjate que hay cosas, hay aspectos muy positivos que no se destacan, a veces pequeños grupos, universitarios, incluso en el colegio, ¿no es cierto? La educación media se reúne, van a las playas, limpian. Hay una conciencia ecológica cercana, digamos, y a lo natural y que se ha evidenciado en el último tiempo. ¿Tú lo reafirmas eso como profesor ahí en la misma escuela de ingeniería bioquímica de la PUCB? ¿Vienen con un chip cambiado, así como vienen toda la nueva generación de profesionales con las tecnologías, con la innovación? ¿Viene también con esta conciencia ecológica? Yo creo que vienen con la conciencia ecológica, pero a veces se les olvida. ¿Ya? De hecho, ¿cierto? De repente, ¿cierto? Claro, reclaman contra, no sé, una antena de celular con celular en la mano, ¿verdad? O reclaman contra el cambio climático y lanzan una bomba molotov y hacen, ¿verdad? Una fogata. Eh, eh, pero en general la conciencia ecológica ha ido aumentando, pero lo importante es que sea una conciencia real y no más bien una pose de cómo yo me presento ante la sociedad, porque es Un políticamente estereotipo, ¿no? exacto. Pero yo he notado en general que hay una mucho mayor conciencia al respecto. De hecho, en los cursos que yo hago, eh, hay alumnos que ya tienen sus composteras en las casas, que tienen sus propias, o sea, ya están haciendo cosas. Pero a lo mejor hay gente que sigue lavándose los dientes con el agua corriendo, ¿verdad? Claro. Eh, y hablando, ¿cierto?, que hay que ahorrar agua, por ejemplo. Bueno, mucho que hacer, pues, amigo. Yo no sé si nos está faltando, ¿quieres agregar algo más? Ya estamos en la hora, pero ha sido muy fructífera, digamos, la información. Y eso nos quedó dando vuelta, ¿eh? Que todo lo que estamos viviendo ahora, digamos, queda, digamos, en los próximos 70 80 años. Imagínate la responsabilidad que tenemos, ¿ah? Es muy grande. No sé si quieres cerrar, digamos, consensuar con algo más. No, yo creo que estamos, o sea, la verdad es llamar a las personas, ¿cierto? Aquí, más que un tema de política, más que un tema de autoridades, es un tema de conciencia de las personas. Así como alguien que quiere adelgazar va al supermercado y en vez de comprar un yogur de 120 calorías, compra un yogur de 70 calorías. Es importante que la gente cuando vaya a comprar, compre, por ejemplo, un yogur que tenga menos huella de carbono que uno que tiene más huella de carbono. Por lo tanto, esa presión también Buen del punto. consumidor y darse para que las empresas vean que la disminución de huella de carbono, la disminución de gases de efecto invernadero, va también acompañado con su competitividad. Es decir, el que no se incorpore a esto no va a tener futuro en el corto plazo. Bueno, Entonces, creo que lo que la ciudadanía, lo que el consumidor, el poder que tiene, va a ser muy importante también para lo que significa la disminución de gases de efecto invernadero. buen punto, buen mensaje. Rolando, muchas gracias. Espero tener nuevamente un próximo contacto para seguir abordando estas materias que tanto nos significan para las futuras generaciones, para nosotros y lo que venga. Muchas gracias, Rolando, ¿ah? No, gracias a ti, para cuando quieras. Gracias, Rolando, a ti y gracias a cada uno de los docentes que se ha ido incorporando a esta sección, a este programa de los días viernes de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, de las distintas escuelas de ingeniería. Gracias a usted por la sintonía, gracias a UCB Televisión que nos permite llegar a tanto público en regiones, la señal online para todo el mundo, ucbtv.cl, pero la televisión abierta, digital, entretenida a distintas regiones de nuestro país. UCB Televisión, el canal familiar desde el año 1957. UCB Radio, 28 años, como siempre lo hemos dicho, con música 80-90, fortalecemos también esta cercanía desde la quinta región para todo el mundo que nos quiera sintonizar en la señal online ucbradio.cl. En 7 días más nos volvemos a encontrar, que tenga un muy buen inicio de fin de semana, cuídense mucho, hasta el otro viernes, chao.